reinventarnos cada día. Entonces, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es un trabajo que obtuvimos resultados hace muy poquito aquí con colaboradores aquí en Guadalajara. Entonces, yo hace un tiempo, como mencionaba Felipe, fui investigador postdoctoral aquí en la Universidad de Guadalajara, y dentro de ese proyecto postdoctoral es que surgió este trabajo, y actualmente colaboro en la colaboración LIGO, específicamente en el grupo enfocado en el estudio de la supernova. Okay, entonces, la charla se titula Deep Learning aplicado a astronomía de ondas gravitacionales. Entonces, voy a mostrar en parte aquí la presentación, y también voy a link que está publicado, así que en algún momento también voy a cambiar pantalla para mostrar algunos detalles ahí. Entonces, voy a comenzar brevemente con un poquito de historia para describir el contexto de este trabajo, ¿ok? Porque, bueno, imagino posiblemente gente del público pudiera no tener cierta cercanía con el área de ondas gravitacionales, entonces creí importante considerar un breve contexto histórico y explicar algunas cositas, ¿ok? Entonces, bueno, viene conocido, creo, para la gran comunidad científica, para toda la comunidad científica, que, bueno, Einstein predijo, bueno, publicó su teoría de la relatividad general en el año 1915, y al año siguiente, en el año 1916, él predice la existencia de ondas gravitacionales, ¿ok? Estos son predicciones que desde hace más de un siglo que Einstein, básicamente, cómo obtuvo de las ecuaciones de Einstein la solución de ondas gravitacionales fue la aproximación de la gravedad linealizada, ¿ok? Entonces ya no resolvió de forma completa las ecuaciones, sino es una aproximación. Yo les voy a mostrar aquí algunos detalles de eso para entender el contexto. Es la aproximación más simple que uno pudiera pensar, digamos, para obtener este tipo de soluciones, que son soluciones sencillas de onda monocromática, ¿ok? Bueno, después de esa predicción pasaron muchas décadas de intentos. El año 2015, la colaboración LIGO, bueno, también con ayuda de la colaboración Virgo en Italia, anunciaron que habían detectado ya la primera onda gravitacional. Esto se hizo con los detectores, en ese entonces le llamaban Advanced LIGO, porque fue todo un proceso en la construcción de estos detectores, mejoras experimentales, digamos, y haciendo corridas. Entonces esto fue un proceso de varios años. Entonces, hasta el año 2015 que se pudo detectar ondas gravitacionales, y bueno, aquí les muestro esta gráfica tan famosa del espectro tiempo-frecuencia de esta primera señal detectada, que corresponde al evento GW150914, que es una fusión de agujeros negros, en donde uno de los agujeros negros tiene 36 masas solares y el otro 29 masas solares. Es un evento a una distancia de 410 megaparsec. Obviamente esto es fuera de nuestra galaxia. Entonces, este descubrimiento tuvo mucha importancia, no solo por el hecho de descubrir digamos, la primera onda gravitacional, sino aquí lo más significativo es que con este descubrimiento se abre una nueva forma de mirar el universo. O sea, ya no contamos solo con la astronomía clásica en Manuel, disculpa, es que se cortó lo que dijiste. Ok. Digo que este descubrimiento abrió una ventana para una nueva forma de ver el universo. Ya no solo contamos con la astronomía clásica, donde recibimos radiación electromagnética de cuerpos lejanos, sino también radiación gravitacional. Ya ahí podemos tener información de eventos que no es posible mirar con la astronomía tradicional. Entonces, yo diría que de este descubrimiento, ese es el punto más importante, porque es el punto de partida para una nueva área, digamos, muy multidisciplinaria, como les mostraré ahora, ¿ok? Entonces, y bueno, el año 2017 se dio el Nobel, digamos, a estas tres personas por sus contribuciones en todo este proyecto. Bueno, Rainer Weiss fue el que diseñó el prototipo de los detectores como interferómetro. Kip Thorne ayudó a, bueno, desarrollos teóricos para entender todo esto de las ondas gravitacionales.
Y Barry Barish fue el fundador de la colaboración LIGO. La colaboración LIGO actualmente está conformada por poco más de 800 científicos alrededor del mundo. ¿Ok? Disculpa, no sé qué pasa con la señal, pero cada cierto rato te quedas muteado, no sé. A ver, dame un segundito y intento corregir aquí, porque sospecho que algo de la conexión. Dame un segundito. Vamos aquí. Puede que me vaya en un segundo, pero bueno, es que voy a cambiar de la conexión. Ahí volviste. Ok, perfecto. Ya, gracias. Esperemos que ahora no se corte. A veces que hay un problema de conexión acá. Ok. Lo que dije anteriormente sí se escuchó gran parte. Bueno, espero que sí. Ok, entonces, bueno, como aquí voy a hablar de ondas gravitacionales, es bueno entender un poco qué son las ondas gravitacionales. Entonces, aquí yo no voy a hablar de relatividad general, o sea, todos sabemos que dentro del telón de fondo de la astronomía ondas gravitacional está relatividad general, pero ahora lo que me interesa hablar es data análisis, o sea, análisis de datos de ondas gravitacionales. Entonces, esto simplemente es para darles un contexto muy general de esto, y es muy sencillo, simplemente es para entender esencialmente físicamente de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente partimos de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Entonces, aquí al lado derecho está bueno, el tensor de energía e impulso, aquí está la contribución de la materia, y en el lado izquierdo todo lo que está asociado a la geometría del espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una notación en coordenadas locales. Bueno, sabemos que relatividad general en su formulación covariante o invariante no depende de coordenadas, pero bueno, para efectos ilustrativos es bueno verlo así. Entonces, la forma más sencilla de obtener ondas gravitacionales, y como lo hizo Einstein de hecho cuando él las predijo, usando la aproximación de gravedad linealizada. Entonces uno descompone la métrica del espacio-tiempo en la métrica plana, el espacio Minkowski, más una perturbación que va a viajar en ese espacio-tiempo plano. ¿Okay? Entonces esa perturbación es mucho menor que 1. ¿Okay? Entonces aquí simplemente lo que uno hace, uno puede hacer el calculito, no es muy difícil, es que uno utiliza esta aproximación de la métrica espacio-temporal, la pone dentro de las ecuaciones de Einstein, específicamente aquí dentro bueno, del tensor de curvatura, el tensor de Riemann, el escalar de Ricci, y esto lo hace igual a 0 porque bueno, nos interesa la radiación gravitacional, entonces podemos descartar la fuente, y después de aplicar ciertos gauge y bueno, cosas teóricas que ya se conocen en la literatura, podemos llegar a esta solución de onda monocromática. Entonces, este superíndice TT simplemente nos indica que estamos en el gauge transversal, transverso, no sé cómo, si está bien traducido al español. Y bueno, y este es un vector, este es un tensor de polarización, ¿ok? Entonces, la forma de ver esto bien sencilla es que si pensamos que esta onda gravitacional se propaga en el eje Z, en la dirección X3, el vector de polarización va a tener solo componentes en X y en Y, en X1 y X2. Entonces va a estar dado por estas dos polarizaciones, H más y H cruz. Y esto es lo que generalmente se muestra cuando uno explica estas cosas. Entonces, suponemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos las dos polarizaciones. Aquí lo que tenemos que imaginarnos es que la onda gravitacional está atravesando la pantalla aquí de forma perpendicular. Entonces, cuando atraviesa la onda gravitacional de forma perpendicular a la pantalla, y si tenemos aquí un anillo de partículas de prueba, por desviación geodésica y en el marco de referencia propio del detector, estas partículas van a moverse de esta forma. Entonces ahí se aprecia digamos, la perturbación del espacio-tiempo. Obviamente que estas dos polarizaciones, digamos, se combinan y uno tiene una polarización circular, digamos, pero bueno, esta es la forma más sencilla de verlo. ¿Okay? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de ondas gravitacionales. Ok, ahora hablemos un poquito de los observatorios de LIGO. Este es un diagrama muy sencillo del montaje experimental, si quieren verlo así, de los observatorios. Aquí hay muchas sutilezas, yo no soy experto en la parte experimental propiamente tal de los detectores, ¿no? Pero creo esto resume a grosso modo
lo que uno debiera saber. Entonces, los detectores LIGO, y bueno, en realidad también los otros detectores también, ya está en funcionamiento Virgo, y bueno, Kagra también, ya hay datos de Kagra que está en Japón, bueno, hay otros en planeación, tienen una forma de L. Entonces, estos detectores es una combinación entre un detector de hecho aquí lo tengo, de Michelson, Fabry-Perot. O sea, Michelson, el que le da esa forma de L, y Fabry-Perot es esta característica de tener en los brazos dos masas de prueba y que son espejos. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es que una fuente de láser sale aquí. Bueno, aquí tenemos distintos filtrajes de potencia, etcétera. Con este splitter se divide el láser y se va a los dos brazos, entonces aquí queda rebotando el láser, no es que vaya y regresa, sino queda rebotando aquí porque hay espejo, y bueno, después de un tiempo regresa acá y sale por esta zona de acá. Entonces, toda la información es detectada aquí por un fotodetector. Entonces, aquí lo clave que hay que tener muy presente es que cuando las masas de prueba se mueven, ya sea porque pasa por aquí una onda gravitacional, suponiendo que nuevamente, si imaginamos que aquí la onda gravitacional incide perpendicular a la pantalla, entonces los brazos aquí se van a, digamos, contraer o expander, digamos, en las dos direcciones. Y Y cuando los brazos no se mueven, cuando no hay perturbación del espacio-tiempo, hay una interferencia constructiva, perdón, destructiva, y aquí en el fotodetector no se va a ver nada. Pero si los brazos se mueven, hay una variación ahí en esta longitud de 4 kilómetros que aparece acá. Entonces, por esa variación, entonces va a haber un desfase en el láser y aquí ya va a aparecer una interferencia. Entonces eso va a apreciarse ahí en el fotodetector. Entonces, es esencialmente el principio de estos detectores. Obviamente que LIGO cuenta con dos detectores, uno en Hanford y otro en Livingston, y el tiempo, ¿cómo se que le llama? El tiempo interdetector, o sea, lo que le toma la luz ir de un detector a otro, son 10 milisegundos. Entonces, si uno detecta una onda gravitacional en un detector, a los 10 milisegundos uno espera que en el otro detector también se observe esa onda. Entonces, esto simplemente se hace para tener más seguridad de que tenemos una onda gravitacional. Obviamente que contando con más detectores es mejor, porque podemos mejor localizar la fuente y también remover ciertos artefactos que puedan surgir en algún detector. Eso les voy a comentar más adelante, es una cuestión clave en data analysis. Entonces, los detectores están separados a 3.000 kilómetros. La sensibilidad de estos detectores, este número no es muy actualizado. Este es el número, digamos, cuando yo escribí este trabajo, pero es un poco menor, porque ya hay mejora ahora mismo en los detectores. Pero bueno, al menos cuando se detectaron las ondas gravitacionales, la sensibilidad, el desplazamiento relativo de los brazos de los detectores era de este orden, 1 sobre 10 a la 20. Y esta curva para los dos detectores es bastante conocida, es la curva de sensibilidad. Entonces, esto esencialmente es el ruido no gaussiano que uno espera en los detectores y que en realidad es la suma de de todos los ruidos que contribuyen a que. Entonces, tenemos fuentes de ruido por actividad sísmica, fluctuaciones termales en los espejos, el conteo de los fotones, los fotodetectores, también ahí hay errores, incertidumbre, estos brazos, por donde pasa aquí los láseres, los brazos es vacío. Entonces, pero obviamente que en el vacío total no existe. Entonces, siempre quedan partículas residuales, eso puede generar difracción en los láseres y también contribuye al ruido. Bueno, también la variabilidad de la frecuencia y la intensidad del láser, etc. ¿Okay? Entonces, pero esto en principio, ¿cómo funcionan los detectores LIGO? ¿Ok? Ok, entonces, queremos nosotros ahora irnos encaminando hacia análisis de datos de ondas gravitacionales, que es el trabajo, los resultados que les quiero mostrar. Entonces, para un detector genérico, esto en parte teoría, en parte, podríamos decirlo, fenomenológico, también aquí hay un poco cajas negras, pero es lo que se maneja en LIGO. Entonces, podemos pensar que un detector genérico tiene su input está dado por esta cantidad. Una cantidad HT,
en donde aquí podemos definir un tensor del detector que va a estar dado por la geometría del detector. Esto es una caja negra prácticamente, pero bueno, se puede utilizar para la forma de los detectores en forma de L. Y el tensor de ondas gravitacionales. Esto tiene que ver precisamente con lo que le mostré en unas diapositivas atrás, las polarizaciones de las ondas gravitacionales. ¿Okay? Esto viene de ahí. Entonces, no es que nosotros detectemos directamente esas perturbaciones, sino tienen que pasar por el detector y como vemos acá, hay una salida. Pero bueno, ahorita explico esto. Entonces, aquí hay una cuestión importante también que, bueno, si pensamos en términos de la polarización H más y H cruz, que es lo más sencillo, este H de t va a estar dado por una expansión en donde entran aquí estas funciones de patrones de antena, se le llama. Y estas funciones dependen de la dirección angular en el cielo, o sea, de dónde viene la onda gravitacional. Porque claramente, como les decía, en lo más idealizado uno piensa que la onda gravitacional llega perpendicular al detector, pero puede llegar, o sea, generalmente no llega así exactamente, llega con alguna inclinación. Entonces, esa inclinación está metida aquí en este vector unitario. Y bueno, aquí también lo omití, pero también aquí entre en juego la ubicación en el cielo y la latitud y longitud donde está ubicado el detector. En realidad es un poco más complejo que esto, pero bueno, para términos sencillos, eso se puede ver aquí. Entonces, este input, este HDT, entra mucho aquí la localización de los detectores, la geometría del detector, la localización en el cielo de la fuente. Pero bueno, cuando se recibe la señal, la salida del detector está dado por esta expresión. Esto es, bueno, se recibe la señal, ahí dentro del detector ocurre ciertos procesamientos de datos, por ahora podemos verlos como una caja negra, obviamente que esto en términos de ingeniería de alta precisión se sabe mucho de esto, pero bueno, podemos verlo así, que lo que obtenemos a la salida es una serie de tiempo en donde hay una contribución que se le llama el strain de la onda gravitacional, que es lo que va a dar cuenta de la perturbación gravitacional, y el ruido del detector. Este ruido es precisamente lo que le mostré una diapositiva atrás, es lo que está definido por esta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que uno tiene, digamos, en el modelamiento de una onda gravitacional con ruido, no gaussiano, de los detectores. Entonces uno tiene que partir de acá. Entonces, el método estándar que ocupa LIGO en su tubería, y específicamente para coalescencias binarias compactas, aquí no les puse eso, pero bueno, coalescencias binarias compactas son todos estos fenómenos de colisión de agujeros negros, o colisión de estrellas de neutrones, o agujeros negros con estrellas de neutrones, donde hay una fase inspiral, que hay digamos, hay una espiral donde, digamos, hay teoría para predecir eso. En realidad las binarias, las coalescencias binarias compactas tienen tres etapas, que son la inspiral, el merging, que ahí inspiral se puede resolver todavía con un método analítico, aproximaciones post-newtonianas. En el merging hay que resolver a fuerzas con relatividad numérica por computadora, y la tercera fase del ring down, que es una vibración que queda, y también eso se puede resolver con teoría de perturbaciones. ¿Okay? Nosotros estamos interesados en esos fenómenos, en fusión de agujeros negros. Vamos a usar esos datos. Entonces, el método clásico que ocupa en el LIGO, hasta ahora, y de hecho hace poco salió un catálogo con más de casi 40 detecciones de coalescencias binarias compactas, y se sigue ocupando este mismo método, que es match filter. Esto en español se traduce como filtro adaptado. Esto no es una técnica propia de ondas gravitacionales, esto se trabaja en análisis de señales y ingeniería electrónica desde hace décadas. Entonces se ocupa mucho para el análisis de señales de radares, por ejemplo, de submarinos, de los aeropuertos, etc. Entonces, este método de match filter lo que hace es, primero asume que el ruido es estacionario, en su caso más idealizado de gaussiano, ¿bien? Entonces, el ruido, digamos, se asume como estacionario. Bueno, como les digo, esto es una suposición. Los ruidos de los detectores es no gaussiano. Pero bueno, el método parte de esta suposición. Y esencialmente, aquí, bueno, lo quise poner lo más sencillo posible, nomás, porque no me interesa explicar mucho Match Filter, pero lo que hace Match Filter, como su nombre lo indica, es utilizar una plantilla
de onda gravitacional de relatividad numérica y hacer un match con los datos que tengamos, esto es SDT. Entonces, al hacer un match o una correlación entre el template y estos datos, lo que se hace es buscar, uno tiene que hacer todas las, o sea, lo que uno tiene en relatividad numérica en los catálogos es un amplio catálogo de template, de plantilla. Entonces lo que uno tiene que hacer a fuerza es ir checando distintas combinaciones posibles. Entonces ya se imaginarán que esto es computacionalmente costoso, digamos, por ese simple hecho de estar correlacionando con muchas templates y con todas las combinaciones posibles. O sea, de partida eso no se puede. O sea, pero así funciona este método y ha resultado bastante bien para estas detecciones. Entonces, haciendo todas estas correlaciones, todas las combinaciones posibles, uno se queda con las que mejor minimizan la razón señal a ruido, que está dado de esta forma. Si se fijan aquí yo pongo el match entre el template y en los datos y pongo white aquí. Esto tiene una razón de ser y es porque, como les digo, como los datos incluyen ruido no gaussiano, se aplican técnicas de blanqueado antes de aplicar esto. Pero bueno, eso lo mencionaré un poco después porque también aquí lo hacemos nosotros. Entonces el objetivo aquí es minimizar esta razón de señal a ruido. ¿Okay? Y así funciona Match Filter. Obviamente que no es que el método sea solo esto, o sea, esto es Match Filter, pero está incrustado en tuberías de LIGO con muchos otros tests. Hay test de coincidencia aquí también precisamente para descartar que lo que se recibe es una onda gravitacional y no ruido. Ahí se consideran 2 o más detectores. Test también estadísticos, bueno, etcétera. La tubería, o sea, las tuberías de LIGO son muy amplias en eso. Una de las más conocidas es PyCVC, que se basa en Python y, digamos, hace todo esto, digamos, y está metido ahí Match Filter, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, tenemos Match Filter, entonces es lo que aplica el LIGO hasta ahora, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué buscamos algoritmos alternativos? ¿Dónde está aquí la gracia, digamos? Entonces, aquí yo les pongo 3 razones fundamentales. Una, obviamente, como científicos queremos asegurarnos bien de las cosas, es importante tener verificaciones independientes, ¿ok? Entonces, métodos alternativos pueden servir para incrementar los niveles de confianza de las detecciones. Eso es de ley, ¿ok? Quizá una de las razones más importantes aquí es porque si queremos hacer búsquedas más generales, inclusive estando en coalescencias binarias compactas, aquí no he mencionado de otros tipos de ondas gravitacionales, por ejemplo, de burst, que son de supernovas, o otro tipo, provenientes de otros fenómenos, son mucho más complejos porque ahí de hecho ni siquiera hay template, no tenemos cómo predecir en forma determinista. Pero incluso si nos atenemos exclusivamente a este tipo de fenómenos que gran parte es determinista, Match Filter se vuelve computacionalmente prohibitivo, porque tenemos que cubrir un espacio de parámetros muy, muy amplio. Entonces, por ejemplo, CBCs con espines precesando, órbitas con excentricidad, deformación de estrellas de neutrones, por ejemplo, si hay un sistema con estrellas de neutrones, etc. Entonces, para hacer búsquedas más generales, tenemos que tener template para cada una de las situaciones, o sea, cubrir toda la casuística de todo lo que pueda ocurrir. O sea, entonces, eso no se puede. O sea, de hecho, incluso ni en relatividad numérica, que es donde se resuelven por computadora las ecuaciones de Einstein, eso en los casos más generales tampoco se puede hacer. O sea, hasta ahora se estudian casos muy sencillos, por ejemplo, espines alineados, con poca excentricidad o casi cero. Entonces, bueno, necesitamos búsquedas más generales. Y bueno, y lo más importante desde el punto de vista instrumental es que el ruido de los detectores no es gaussiano y no es estacionario. Entonces, aquí lo que sucede es que en la práctica se blanquean los datos, se aplica Match Filter, pero eso no quita que persistan artefactos que son transientes de ruido. Eso persiste, entonces hay que aplicar post-procesamiento para remover esto. Se aplican vetos, se le llaman CUTs y todo ese tipo de cosas. Son tuberías también que están, pero todo eso es a posteriori y mucho es ad hoc porque se tiene que conocer un poco los glitches para poder hacerlo. A veces sucede que hay glitches que la gente no sabe que son glitches y piensa que son detecciones. Entonces, ese es un factor muy importante. ¿Okay? Entonces, necesitamos métodos que no asuman que el ruido es estacionario. Ok, entonces, con ese contexto, una cosa nueva, aquí estoy sin un reloj
Sí, ¿cuánto tiempo me queda? A ver. Como media hora, Manuel. Ok, perfecto. Ok, listo. Vamos a ir aquí. Ay, uy, se me volvió para atrás. Ok. Entonces, ¿cómo se establece el problema aquí? Entonces nosotros partimos de datos en crudo. Esta es un vector, columna es una serie de tiempo, es precisamente esto que les mencioné acá. Este SDT, como obviamente en análisis de datos tenemos un muestreo, entonces no es que tengamos la señal continua, sino tenemos una serie de tiempos con un tiempo de muestreo, está dado por esto. Entonces, estos son los datos en crudo. Es un vector columna en este caso son, bueno, aquí este nslice, entonces con nslice punto, ¿ok? Y esto da cuenta del strain, esto es la deformación de los detectores. Entonces, esta es una cantidad adimensional y que da cuenta de cómo los brazos de los detectores se perturban, ¿ok? Entonces, pero es una serie de tiempo, esencialmente. Entonces, para modelar esto, lo que uno hace en términos sencillos es simplemente esto, para una detección, es lo más directo. Es suponer que estos datos, si no hay una onda gravitacional, es solo ruido, y si hay onda gravitacional, es ruido más la onda gravitacional. ¿Ok? Entonces, uno tiene una discriminación, o sea, uno tiene los datos y uno quiere discriminar. Tomo estos datos, los proceso y decido con algún criterio. Si estos datos es solo ruido, o es ruido más onda gravitacional. Ruido no gaussiano, recuerden siempre eso. Entonces, esto, bueno, por obvia razón es un problema de discriminación, una clasificación binaria, entonces aquí Machine Learning y técnicas de Deep Learning es algo estándar, eso ya se aplica mucho, entonces es una motivación fuerte para ocupar estas técnicas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí no lo puse, pero aquí las ventajas de ocupar estas técnicas, no es, o sea, bueno, muchos colegas que a veces me han conversado que piensan que es simple moda, así, pero en realidad estos métodos, si bien todavía funcionan como cajas negras, no se entiende mucho la matemática, las aplicaciones que tienen son muchas, muchísimas. Entonces, y estos problemas de clasificación es algo que ya desde muchos años se está aplicando. Entonces, aquí la ventaja es que, bueno, estos tipos de algoritmos, y particularmente las redes neuronales convolucionales, que es la que vamos a aplicar, no asumen nada respecto del ruido, o sea, el algoritmo no sabe si es ruido gaussiano, estacionario o no estacionario, no, eso no le interesa al algoritmo eso. Sirve para el procesamiento de muchos datos, porque aquí tenemos muchos datos realmente, entonces esto sirve para hacer estos algoritmos realizan aprendizaje online que le llaman, o aprendizaje también secuencial, entonces uno puede jugar mucho con eso. Y bueno, esencialmente esa es la razón. Entonces, es un tema que la aplicación de estas técnicas en data análisis de ondas gravitacionales nos lleva más de 3 años. O sea, es algo que recién está comenzando. Entonces, se necesitan estudios en esto para ir entendiendo bien qué pasa acá. O sea, aquí no se trata de implementar esto y creer ciegamente los resultados, sino entender un poco qué está pasando dentro, entender un poco la estadística y ver, dado esas pruebas, cómo uno acopla esto a las tuberías LIGO. Aquí no se trata de decir, no, digamos, las tuberías que ocupan LIGO las vamos a reemplazar con esto. No, porque esas tuberías son muy sólidas, tienen muchos análisis estadísticos fuertes, y hay mucha confianza estadística en las detecciones. Entonces, uno tiene que entender bien esto, digamos, y quizás en el mediano plazo o corto plazo lo más pronto es que se implemente, digamos, como algo agregado, pero no es que reemplace a Match Filter, por ejemplo. Eso hay que decirlo claramente. Entonces, bueno, aplicamos estas técnicas para una clasificación binaria. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en la práctica es tomar un segmento de datos más pequeño que este, voy a explicar cómo lo vamos a cortar esto, cómo vamos a extraer, hay unas ventanas de datos, y discriminar. Si contiene onda gravitacional, aquí me equivoqué, si no contiene onda gravitacional es clase 1, y si contiene onda gravitacional va a ser clase 2. Perdónenme aquí se me volteó eso, pero clase 1 es solo ruido, una muestra de solo ruido, y clase 2 es ruido más onda gravitacional. Entonces, voy a irme apurando un poco porque el tiempo apremia. Este es el dataset que ocupamos. Entonces, estos datos son de la corrida S6 de julio de 2009 hasta octubre de 2010.
Obviamente no son los datos más actualizados, ahora tenemos datos muy actuales, pero ¿por qué nosotros quisimos aplicar estos datos que son más antiguos? Como todavía esto de aplicar Machine Learning es algo que está recién comenzando y todavía hay muchos escépticos, entonces nosotros quisimos probar el algoritmo en las condiciones menos favorables posibles. Entonces, como estas correas son más antiguas, queremos usarlo cuando haya más ruido. La sensibilidad de los detectores era menor que la que hay ahora, ahora la sensibilidad es mayor. Pero quisimos ocuparlos con esa sensibilidad para, buscando, por así decirlo, poner en aprietos al algoritmo y que nos diga qué pasa, o sea, para ver hasta dónde se puede ocupar esto. Entonces, esa es la razón por qué ocupamos esos datos. Y bueno, la sensibilidad del diseño de los detectores es de este orden, 1/10 a la 22, como lo mencioné. Son segmentos de datos de 4096 segundos con una frecuencia de muestreo de 4096 Hz. Esta coincidencia en los números es solo coincidencia, no es que se relacione, es solo coincidencia. Aquí una cuestión clave de nuestro trabajo y que nadie hasta ahora lo ha hecho en estos temas de Machine Learning, incluso en temas de Match Filter, es que ocupamos solo inyecciones de hardware. ¿Qué son las inyecciones de hardware? Cuando nosotros tenemos los datos del IVA, los que uno puede, de hecho aquí está la página, son datos abiertos, uno puede descargarlo y trabajar con ellos. Estos datos tienen inyecciones que son simulaciones de ondas gravitacionales, pero no inyectadas directamente con los datos relativas numéricas, sino estas se generan al mover las masas de prueba de los detectores. Entonces, estas inyecciones, podríamos pensarlo, son más realistas que tomar solo segmentos de ruido y nosotros tener ondas gravitacionales generadas por un código de relatividad numérica e inyectarlas y sumarlas. Esto es un poco más realista porque son inyecciones que están en los datos incrustadas por el movimiento mismo de los espejos. No por una onda gravitacional, pero sí hay movimiento. Entonces podemos pensar que ahí tanto, bueno, pueden haber efectos, digamos, por el solo hecho de mover los detectores. Entonces no son señales idealizadas, son un poco más cercanas a lo que uno espera observar cuando llegan ondas gravitacionales reales. Entonces, de estas inyecciones de hardware, nosotros tenemos toda esta información. Esto está dado por LIGO. El tiempo del merger, es cuando empieza la coalescencia. Las masas de los objetos, esto es fusión de agujeros negros, la distancia de la fuente en megaparsec y la razón señal a ruido esperada. Entonces, nosotros vamos a ocupar datos de los dos detectores por separado, no los vamos a mezclar, pero vamos a ocuparlos por separado, y en esta gráfica vemos la distribución de los datos. Entonces, a grosso modo, podemos ver que para eventos con masas más pequeñas, o sea, son más frecuentes, son en estas regiones de acá, y a medida que aumentamos las masas, son eventos menos frecuentes. ¿Ok? Aquí también podemos ver que la distribución de masa hay muchos más eventos de aquí por ejemplo, aquí de los 1 a, no sé, como 12 masas solares, hay muchos eventos y después hay menos eventos que son menos frecuentes. Lo mismo acá para los dos detectores. Y bueno, todos los eventos están dentro de este rango, digamos, que son en la cercanía de nuestra galaxia, pero no solo en nuestra galaxia, sino en la cercanía, un poco más allá. ¿Ok? Ok, entonces, esto no voy a explicar solo las gráficas, digamos, para explicarlo muy a grosso modo. Entonces, este es un blanqueado. Nosotros, para usar los datos, aplicamos un blanqueado. Entonces, partimos de los datos en crudo que están acá, los datos del strain, aplicamos un blanqueado que esencialmente está dado por esta expresión, que lo que buscamos aquí es que en la Power Spectral Density, esta es la señal de los datos crudos, lo queremos aplanar aquí, para que nuestro proceso se aproxime a un proceso estocástico. Entonces, recuerden que es porque en Match Filter se aplica a eso, pero aquí nosotros también queremos hacerlo, digamos, queremos hacerlo esencialmente porque es bueno también para disminuir la intensidad del ruido, digamos. Entonces es bueno aplicarlo aquí también. Pero aparte de eso, aquí aplicamos un filtro pasabanda, un filtro Butterworth, entonces para remover las componentes aquí de la frecuencia que no estamos interesados en estudiar, o sea, nos interesan los eventos que están dentro de este rango de frecuencia, entonces estas simplemente las bajamos. Noten aquí que después del blanqueado aparecen unos efectos espurios en ambos extremos. Esto es porque aquí, en esta expresión, está metida la transformada de Fourier, aquí en esta tilde. Y la transformada de Fourier asume que los datos son infinitos, entonces por eso aparecen esos efectos de borde, eso es inevitable. Entonces lo que hacemos aquí cuando aplicamos el filtro pasabanda, cortamos el extremo para remover esos datos espurios. ¿Ok?
Ok, entonces todo esto es parte del preprocesamiento de los datos. Entonces, ahora bien, nosotros necesitamos generar las muestras para ingresarlas en la red convolucional. Entonces, esto lo explicamos aquí de forma muy sencilla. Tenemos aquí nuestros segmentos de datos. Lo que hacemos aquí, si recuerdan, teníamos los segmentos de datos de 4096 segundos. Entonces, nosotros ahí localizamos en ese segmento una inyección, aquí una onda gravitacional, con los datos que ya conocemos. Entonces cortamos, extraemos datos, digamos, de todo el segmento largo, extraemos alrededor de esta inyección con 128 segundos. Aquí, bueno, esto redujimos aquí los efectos de borde por el blanqueado. Y con estos datos limpios aplicamos el enfoque de ventana deslizante, que esencialmente es dividir este segmento de datos de 96 segundos, si estoy haciendo la resta correcta. Y estas son ventanitas de ancho T-Win, le vamos a poner, y están solapadas. Entonces, lo que hacemos esto, de inicio a fin, aplicamos estas ventanas solapadas, y obtenemos aquí muchas ventanas. Y aquí identificamos, si en la ventana hay onda gravitacional, le ponemos clase 2. Y si no, le ponemos clase 1. Y cuando tenemos todo este conjunto de ventanas, extraemos consecutivamente 8 muestras. 4 con solo ruido y 4 con onda gravitacional. ¿Ok? Eso es lo que hacemos para construir nuestro dataset. Todo este procedimiento para un segmento de datos 4096, pero trabajamos con muchos segmentos. Entonces, con los datos de H1, tenemos 501 segmentos. Entonces, si lo multiplicamos por 8 aquí, entonces nos vamos a tener 8 muestras acá, con H1. Y con L1 vamos a tener 3360. Vamos a trabajar con estos datasets por separado. Vamos a correr nuestro algoritmo con este y después con este. Entonces, perdón. Estos datos son los que queremos ingresar de alguna forma al algoritmo de Machine Learning. ¿Okay? Pero bueno, siguiendo con el preprocesamiento, las redes convolucionales, aquí no me dio tiempo para explicar, digamos, un poco el trasfondo de todas las redes convolucionales, pero las redes convolucionales fueron diseñadas esencialmente para reconocimiento de patrones en imágenes, no en series de tiempo. Hay algunos trabajos que recientemente están aplicando series de tiempo y las ingresan directamente en las redes convolucionales, pero nosotros preferimos ocuparlo para lo que fue hecho, digamos, y para lo que está demostrado que funciona bien, y es para análisis de señales, imágenes. Entonces lo que hacemos en la práctica, aquí bueno, no voy a explicar con detalle esto, pero hacemos una transformada de wavelet, que esencialmente partimos, esta es una muestra de solo ruido, aquí no hay onda gravitacional. Entonces partimos de una muestrita, aquí aplicamos un T-Win de 1 segundo, aplicamos la transformada wavelet, que nos da información en un espectrograma, en el espacio de tiempo-frecuencia. Esto es útil para localizar los transientes, porque las ondas gravitacionales son transientes que, como lo dice su nombre, duran un poquito de tiempo. Entonces por eso aquí no nos sirve aplicar Fourier, porque Fourier es para casos estacionarios. Aquí nos interesa localizar transientes en tiempos muy específicos. Entonces con este tipo de espectrograma podemos hacer eso, digamos. Y bueno, originalmente estas imágenes son de 4096 por 47 píxeles. Entonces simplemente aquí queremos hacer una reducción de las dimensiones de los píxeles, aplicamos una interpolación bicúbica, y pasamos a imágenes de 32 por 16 píxeles. Entonces, en resumen, nuestro dataset que vamos a alimentar el algoritmo de Deep Learning está dado de esta forma. Entonces son pares, en donde tenemos aquí una imagen, digamos, bueno, son muchas imágenes, pero si pensamos en I igual I, es una imagen de 32 por 16 píxeles con su respectiva etiqueta. Si ese ejemplo es solo ruido, el YI va a ser 1. Y como muestro aquí en este otro ejemplo, si hay una onda gravitacional, entonces va a ser ruido más onda gravitacional, este YI va a ser 2. Entonces, estos son dos ejemplos representativos de las muestritas que usamos. Entonces, son estas imágenes. Esta imagen de aquí y esta imagen de acá. Ese tipo de imágenes son las que queremos utilizar. Bueno, no sé si aquí me da el tiempo realmente, pero bueno, muy a grosso modo, esta es la estructura de una de las arquitecturas de redes convolucionales que ocupamos. Es una, ¿por qué? Porque aquí tenemos uno de estos bloques que es un bloque de extracción de características. Y bueno, esta es la clasificación probablemente tal, pero estos bloques podemos repetirlos en forma secuencial. Nosotros lo repetimos 1, 2 y 3 veces antes de aplicar esta clasificación, pero bueno, aquí lo muestro con uno porque, bueno, es lo más sencillo. Entonces,
a grosso modo, lo que partimos aquí en una primera capa es con una normalización. Bueno, aquí ingresamos todas las imágenes, no solo por una. Aquí muestro una solo para efectos ilustrativos, pero es todo el bonche de imágenes. Si estamos con H1 son las 4000 y tantas imágenes, estamos con L1, el otro detector, con 3000 y tantas imágenes. ¿Ok? Entonces, por cada imagen, aquí aplicamos una normalización, que esencialmente se aplica a todo el conjunto de imágenes, y es simplemente para que la variación, digamos, en un píxel a lo largo de todas las imágenes sea del mismo orden. Esto se le suele llamar como un estrechamiento de histograma también. Entonces, simplemente para que la variación, digamos, en los píxeles, recuerden que cada píxel tiene un número. Aquí también la imagen es a color por efectos ilustrativos, pero ocupamos solo un canal, entonces la imagen es en escala de grises. Pero bueno, aquí la muestra a colores solo por efectos ilustrativos. Entonces, cada píxel va a tener un valor. Entonces, la variación a lo largo de ese píxel, si consideramos varias imágenes, queremos que las variaciones a lo largo de todos los píxeles sean de ese mismo orden. Entonces, para eso se aplica la normalización. Después viene la capa convolucional. También aquí, bueno, podemos ponernos a hablar mucho de esto, pero simplemente lo que permiten las capas convolucionales es un reconocimiento de patrones de forma jerárquica. Entonces partimos con características más básicas, como por ejemplo en una imagen pueden ser el brillo, los contornos. Haya características más complejas que va a involucrar, no sé, si hay en la imagen figura un poco más definida, detectar ese tipo de patrones figuras. Entonces es un aprendizaje jerárquico. Este tipo de capas tienen, hace un reconocimiento más inteligente en comparación a las capas tradicionales en redes neuronales clásicas, en donde todas las neuronas de una capa las conecta con todas las neuronas de otra capa. Aquí no, aquí hay un aprendizaje un poco más inteligente porque los pesos los vamos repitiendo, digamos, dependiendo del tamaño del kernel. Aquí nosotros lo que aplicamos es un kernel, este K, lo convolucionamos con cada una de las imágenes, y si aplicamos, no sé, 5 kernels, vamos a tener aquí 5 mapas característicos. ¿Ok? Ok, entonces aquí los elementos del kernel y un sesgo que agregamos aquí en esta expresión. Entonces, lo que les decía esencialmente es que en la capa convolucional se aplica un reconocimiento jerárquico. Eso es importante tenerlo presente. Y eso, digamos, es una de las grandes ventajas de este tipo de redes en comparación a las redes profundas clásicas, digamos, en donde todas son fully connected. ¿Ok? Esto es una expresión para calcular esencialmente el tamaño de cada uno de estos mapas característicos. Entonces, como dije, los elementos del kernel que nosotros aplicamos, que está visualizado aquí, es cada uno de los píxeles que constituye ese kernel, necesitamos aprenderlo en un algoritmo de aprendizaje, y un sesgo que agregamos acá, que es este término B. ¿Okay? Después de eso se aplica una función de activación ReLU, que esencialmente esta nos sirve, esto se aplica a cada uno de los píxeles. Se fijan, acá tenemos todos los mapas característicos consistentes en un píxel. Entonces, a ese píxel le aplicamos esta función. Entonces, esencialmente lo que queremos hacer es que las neuronas que tienen valor, digamos, negativo, los hacemos cero. Esta función de activación sirve para detectar no linealidades en las imágenes de entrada. La capa convolucional no sirve mucho. También esto sirve para ayudar a economizar recursos de la red, porque aquí tenemos salidas de neuronas que son exactamente cero. Y también esto evita saturación. Un efecto de saturación es cuando ya se pierde sensibilidad a los datos de entrada y converge muy rápido a los valores finitos extremos, digamos, de la salida de esa función de activación. Esto voy a saltarme un poco, esto simplemente es un submuestreo que simplemente nos ayuda para disminuir el tamaño de los mapas característicos, y también ayuda a conservar invarianza bajo pequeñas traslaciones de los datos, ¿ok? Que pudiera ser útil cuando utilizamos datos de más de un detector combinado, porque recuerden que yo les mencionaba que si una onda se detecta en un detector, en el otro detector tiene que detectarse también, pero con un cierto desfase, entonces pudiera ser útil para eso. Aquí no lo aplicamos, pero bueno, puede ser útil. Esto ya es la etapa de clasificación, donde está aquí la fully connected, en la capa perceptron común de toda la
Manuel, te digamos. volvió a pasar lo que te pasaba al principio, que se corta cada 2, 3 minutos. Ahí de nuevo. A ver, vamos a cambiar aquí la conexión. Sí. Y Bueno, estamos sí, como ya casi llegando a la hora y también quizás yo creo que ya, hay gente que tiene un par de preguntas, así que ya, perfecto, perfecto. A ver, vamos aquí a ver, vamos aquí la conexión. A ver, eso. ya, ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a saltar. A ver, voy a volverlo a poner aquí. Ay, siempre me manda acá. Estábamos acá. Entonces, a grosso modo, esta es la capa tradicional de las redes neuronales tradicionales. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro, voy a ya saltarme todo lo otro, pero la salida de esta red es una probabilidad, ¿ok? Entonces, ingresamos una imagen, entonces va a tener dos salidas en la red. Entonces, nos va a decir una probabilidad, y es la probabilidad de que esa imagen corresponda a la clase 1 y la probabilidad de que esa imagen corresponda a la clase 2. Eso esencialmente, esto es como una puntuación. Entonces, esa es la salida de la red y todo lo que hagamos tenemos que usar eso. Entonces, bueno, esta es la función entropía cruzada que esencialmente se ocupa dentro del aprendizaje. Entonces, bueno, aquí no me dio el tiempo, pero bueno, a grosso modo, estas son todas las arquitecturas que usamos en el trabajo, ¿ok? Todas las arquitecturas, porque bueno, ahí tengo un stack, aquí tenemos 2 stacks y 3 stacks. Entonces, si es una arquitectura sencilla, usamos solo este stack conectado aquí a la Fully Connect. Si son 2, entonces aquí conectamos acá, y si son 3, de aquí conectamos acá, ¿ok? Uy, aquí ya no me da tiempo. Esto es una validación global local, que es como entrenamos los datos. A grosso modo, aquí puedo explicar este sencillo ejemplo, que tenemos nuestros datos, entonces los datos los dividimos en K subgrupos, ese K en la práctica lo hicimos igual 10. Entonces entrenamos, si son 10, entrenamos un décimo o sea, 9 décimos de esos datos entrenamos y un décimo testeamos, ¿ok? Y esto lo vamos rotando, digamos, utilizando cada uno de esos subgrupos, y así calculamos las métricas de rendimiento en cada una de esas iteraciones, ¿ok? Bueno, voy a terminar con los resultados, ya, son aquí 3 diapositivas sencillamente. Este es un entrenamiento, un ejemplo de un entrenamiento, eh, bueno, para aquí una cierta cantidad de época. Entonces vemos que la precisión de una de las redes, digamos, este representativo, esta tenemos mucha gráfica de esto, termina siendo del orden muy cercano a 1, 0.9, 0.8. Todas estas perturbaciones que vemos acá, estos son utilizando datos de los dos detectores, se deben al algoritmo de aprendizaje, que es un algoritmo estocástico, descenso de gradiente estocástico, ¿ok? Bueno, ya lo puedo hablar. Esto de aquí, ya no creo que tenga tiempo de explicar, pero lo que sucede aquí con este tipo de algoritmos es que hay muchos hiperparámetros que hay que escoger a mano. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es todo un análisis estadístico para ver qué configuraciones de hiperparámetros son las más adecuadas para tener resultados más óptimos. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, este T-win es el valor de las ventanitas. Eso hay que escogerlo. Uno puede tomar varios valores. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio con muchas repeticiones, muchos experimentos. Estos experimentos que les dije, este de aquí, lo repetimos 10 veces, pero a su vez lo repetimos 10 veces. Entonces tenemos 100 experimentos. Entonces, resultados de esto, hay unos promedios aquí, están todos metidos en estas distribuciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es para qué configuraciones la exactitud o el accuracy del algoritmo es más alto. También, pero también nos interesa que tenga menos dispersión. También dado, aquí como este es un algoritmo estocástico, uno lo corre una vez, da un resultado, lo corre otra vez, da otro resultado. Entonces tenemos que correrlo muchas veces para tener estas distribuciones de datos que vemos acá. Entonces esto es la precisión por corrida, digamos, por cada experimento, y aquí el T-win. Entonces en estos casos, por ejemplo, vemos que con un T-win de 0.75 y 3 stacks, tenemos aquí una configuración óptima. Esto es lo mismo para el número de kernels. Nosotros acuérdense que dijimos que en la red convolucional aplicamos distintos kernels, entonces este nos permite determinar cuántos kernels. Entonces aquí tengo las configuraciones que encontramos más precisas para utilizar este algoritmo. Entonces son 3 stacks aquí con L1, 2 stack,
y aquí con el número de kernel. Aquí un interesante resultado es que aplicando este remuestreo, que es un enfoque, digamos, es un poco la novedad de nuestro trabajo, muchos trabajos, no, casi ninguno lo hace con remuestreo, es que al aplicar remuestreo, la perturbación de las métricas cuando las medimos se reduce. Entonces, si no aplicamos remuestreo, si no repetimos los experimentos, el algoritmo de aprendizaje como es estocástico, la perturbación es grande, pero aquí las redujimos considerablemente. Entonces, bueno, este tipo de resultados nos explica la importancia de aplicar estos remuestreos para tener resultados más estables. Y con esto, bueno, voy a mostrar esto y otros dos par gráficas y termino, ya. Porque estos son los resultados más importantes. Tenemos muchos resultados aquí, pero estos son los más importantes. Estas son las matrices de confusión. Si me dan un par de minutos nomás para explicar bien esto, porque esto es muy clave. Entonces, C1 en la clase 1, los ejemplos que tienen solo ruido, y C2 los ejemplos que tienen onda gravitacional. Ruido más onda gravitacional. Entonces, acá mostramos los valores reales. Este eje señala los valores reales, y estos los valores predichos. ¿Ok? Entonces, si consideramos aquí, por ejemplo, con los datos de H1, vemos, por ejemplo, si tomamos aquí estos valores, que son los ejemplos de ruido, y que el algoritmo los predice como ruido, son del orden de 0.952. Entonces, son más del 95% de las predicciones para muestras de ruido son correctas. ¿Ok? Esto la comparamos con esta otra, que son las incorrectas. Pero por otro lado, si comparamos aquí este valor de aquí con esta columna, entonces aquí lo que estamos viendo es la cantidad de muestras reales de ondas gravitacionales que son detectadas. Entonces aquí tenemos que las ondas gravitacionales que el algoritmo no las detecta, las que se pierden, son del orden del 14%. Entonces, esto se cumple para estas dos configuraciones con los dos datos, y bueno, estas son el número de predicciones por todos los experimentos que hacemos. Entonces aquí tenemos, bueno, 100 predicciones, ¿ok? Entonces, y bueno, contando todas las imágenes, o sea que hay un conteo muy grande. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado esencialmente es que estos algoritmos son muy precisos para detectar muestras de ruido, pero para detectar muestras de ondas gravitacionales son poco precisos, se le escapan, o sea, ya si consideran que del 14% se escapan esas muestras, digamos, no es un resultado muy, digamos, alentador, digamos, en el sentido de que nosotros cuando detectamos ondas gravitacionales queremos tener confianza en que hay una predicción y que esa predicción sea correcta, entonces, y queremos tener la mayor predicciones posibles, digamos, si nos ayudan también la sensibilidad de los detectores, pero este resultado esencialmente nos indica eso, que la precisión para detectar ondas gravitacionales no es muy buena, pero sí la que es buena, razonable, es para detectar muestras de ruido. Entonces, miren, voy a mostrar dos gráficas nomás, digo, y ya termino con las conclusiones. Es que esto está, no lo puse aquí, pero está en el paper. Dejen, lo tenía abierto, pero como se apagó esto, pero ahorita se los muestro. Es que ese resultado con la matriz de confusión, digamos, un resultado, por así decirlo, de caja negra, ¿ok? No lo tengo ahí. Bueno, a ver si sale el paper ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos en la práctica es como tenemos aquí está. Como tenemos los experimentos reiterados por nuestro el régimen de remuestreo, entonces lo que hicimos es ver cómo se ve la distribución de los puntajes de salida por la capa softmax. Bueno, tenemos muchos resultados aquí, pero bueno. Y son esto. Esto es lo que quiero mostrar porque también yo diría que es quizás posiblemente el resultado más importante aquí. Entonces, termino con estas dos gráficas. Entonces, esta es la probabilidad softmax, ¿ok? Para los dos datos. O sea, la salida de cada una de la red. O sea, la salida binaria, ¿ok? Entonces, estos son histogramas que vamos contando. Todas esas puntuaciones. Entonces, la puntuación va de 0 a 1. Entonces, vemos cómo se distribuye aquí. Entonces, esto de aquí, el histograma en color azul, bueno, celeste,
los ejemplos que digamos, es la probabilidad que da para que la imagen de entrada sea un solo ruido. ¿Okay? Entonces, si nos fijamos solo en esta distribución, vemos que, por ejemplo, aquí la distribución aquí está muy empinada para valores cercanos a 0, y aquí está bastante más dispersa para valores cercanos a 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Esencialmente nos está diciendo que nuestra red es muy segura, digamos, es muy segura para clasificar, dados los datos, obviamente, es muy segura para clasificar ondas gravitacionales, ruidos. Entonces, si una imagen predice que es ruido, digamos, va a hacerlo con mucha exactitud, digamos. Pero por otro lado, si vemos aquí las salidas que son para onda gravitacional, vemos que las predicciones que hace, que son ondas gravitacionales, es muy alta aquí, o sea, pero lo que sucede es que como se arriesga mucho la red a predecir este tipo de muestra, se equivoca mucho también. Entonces, digamos, aquí en esta gráfica está un poco la clave de por qué nuestra red se comporta de esa forma, por qué es muy precisa para detectar muestras de ruido, pero para detectar ondas gravitacionales, digamos, se equivoca mucho. Y es porque es, por así decirlo, muy liberal para predecir ondas gravitacionales, pero y muy conservadora para predecir ruido. Entonces, esto lo vemos para las dos distribuciones de los dos datos. Y de hecho, pues, si se fijan aquí, esto se ve más disperso de acá. Y es porque, bueno, aquí tenemos menos datos, aquí el algoritmo funciona mejor con estos datos. Y de hecho, si nosotros confundiéramos a la red para que no predijera eso, también tenemos aquí un test que hicimos eso, veríamos simplemente que aquí todas estas distribuciones serían una gaussiana, porque el algoritmo esencialmente no estaría aprendiendo, sino estaría adivinando así de forma aleatoria, con un proceso estocástico. ¿Ok? Entonces, termino ya con las conclusiones. Termino aquí con las conclusiones ya. Yo creo que aquí ya les pude poner los resultados, digamos, más importantes que llegamos. Llegamos a otros, pero estos son los más importantes. Bueno, no buena pantalla completa, pero bueno. Entonces aplicamos exitosamente redes neuronales para detectar ondas gravitacionales con datos reales del LIGO. Datos reales. No ocupamos aquí inyecciones de software. Entonces aquí la contribución más importante, o sea, bueno, lo que aquí contribuimos nosotros es que aplicamos régimen de remuestreo con experimentos reiterados y enfoque de caja blanca, ¿ok? Para entender probabilísticamente las incertidumbres asociadas a los datos. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, que las redes son muy precisas para detectar ruido, pero no suficientemente sensibles para detectar ondas gravitacionales. Esto también en los gráficos que acabo de mostrar, la distribución probabilística de las puntuaciones. Y esto es importante porque si la red es muy precisa para detectar ruido, entonces esto pudiera ser un hint para decir, ok, esto no funciona muy bien para detectar ondas gravitacionales, entonces, ¿qué tal si esto lo acoplamos a la tubería del LIGO para reducir el ruido, como el denoising, por ejemplo? Y esto actualmente lo estamos haciendo, estamos en un trabajo haciendo esto, ya con señales de supernova. Bueno, ahí son simulaciones porque hasta ahora no se han detectado ondas gravitacionales de supernova, se espera dentro de poco al menos observar una dentro de la galaxia, pero estamos ocupándolo ahí, estamos probando estos algoritmos. Entonces sería como el paso más intermedio y para no reemplazar de antemano las tuberías LIGO, es como lo más razonable. Y el último resultado es lo que les mencioné en algún momento, que el remuestreo suaviza la estocasticidad asociada al aprendizaje. Entonces, esos son los resultados más importantes que llegamos. Y bueno, aquí hay muchas preguntas abiertas, pero bueno, también el tiempo no me dio, entonces ya... y bueno, eso es todo. Entonces, quedo abierto a sus preguntas. Me imagino buenas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Te pasaste muy buena charla, salvo lo que tuvimos quizás inconvenientes de conexión, pero en general muy buena. Te dejamos las sesiones abiertas para alguna pregunta del público en general. Bueno, a mí me gustaría partir con una, porque en tu experiencia, ¿las ondas gravitacionales se detectaron en base a esto o no? Porque yo también escuché por ahí que la información de lo que habían detectado en un comienzo se puso en duda, y después lo último que supe es que en realidad no se tenía certeza absoluta si realmente eran ondas gravitacionales lo que estaban detectando o qué. ¿Qué me podrías decir tú al respecto? Ok. Puede que a lo mejor aquí
Es que hubieron dos episodios, por ejemplo, hubo un primer episodio que se dijo que se detectaron ondas gravitacionales de la inflación, pero eso es otro tipo de detección donde son ondas gravitacionales estocásticas del tiempo Ya, de la inflación. Eso es un grupo de el Smithsonian de Harvard lo anunciaron, pero eso sí se desmintió. ya. Pero la detección que vino después, este otro tipo de fenómeno de coalescencias binarias compactas, sí, esto es seguro. De hecho, ya hace un par de días o 3 días que publicaron un catálogo ya con casi 40 detecciones de binarias, coalescencias binarias compactas. Entonces ya hay información de colisión de agujeros negros, colisión de sistemas con estrellas de neutrones. Ese fue bien importante porque se detectó las ondas gravitacionales de estrellas de neutrones y su contraparte electromagnética. Y en Chile, al parecer, por lo que miran las noticias, detectaron la contraparte electromagnética. Entonces, esa es una... Y cómo saben cuando hay un evento de ese tipo? ¿Cómo saben dónde mirar? No sé, po. Ah, ok. Fíjate que en eso no hay un procedimiento sistemático hasta donde yo sé, o sea, no lo hay. Entonces, yo, por ejemplo, podría hablarte lo que sé en mi área actual, que es estudio de análisis de señales de supernova, que, por ejemplo, los astrónomos, al parecer, sí manejan esa información, digamos, de ciertos lugares donde pudieran ocurrir supernova. Por ejemplo, ahora la expectativa está que se detecte una supernova dentro de nuestra galaxia, digamos, no más allá de nuestra galaxia, sino dentro de nuestra galaxia, y como la sensibilidad de los detectores actualmente pudieran detectar eso, está mucho en la expectativa, porque ahí simplemente los astrónomos tendrían que decir, bueno, observamos esto, miren ustedes allá, y ya. Pero no, pero no, no, Pero no hay algo sistemático. claro, eso te iba a decir, no hay telescopio apuntando en todas las direcciones del espacio para atentos a que exista este evento. Entonces, ¿cómo O saben? sea, para supernova sí hay, ¿Sí? digamos, es lo que le llaman los Sky Search, Optically Trigger Sky Search. Entonces, lo que se hace es que se corren algoritmos. Aquí funcionan otros algoritmos, no match filter, porque en supernova no es determinista. Entonces, se tienen un algoritmo que se ocupa CWB, que se basa en excesos de potencia, no necesitan plantilla. Entonces, lo que hacen simplemente es que con esos algoritmos cubren el cielo, entonces hacen búsquedas en el cielo Ah, por distintas regiones. Entonces, eso sí es sistemático, pero el tema es que, bueno, o sea, o sea, a medida que se tengan más detectores, actualmente hay 4 detectores funcionando, eso se va a mejorar, pero es algo que se está viendo. De hecho, también estoy en un proyecto, estamos trabajando y viendo qué tanto mejora con una red de detectores. Entonces, eso es por un lado. Entonces, hay una búsqueda en el cielo por la gente que, o sea, por los detectores de ondas gravitacionales, pero aparte también bueno, supongo que los astrónomos también tienen sus propias búsquedas. Entonces, mm. yo creo que ahí es muy clave la comunicación. Por ejemplo, si ellos, los astrónomos clásicos, digamos, con sus telescopios, detectaran algún evento, de inmediato se lo comunicarían a la gente del LIGO, digamos, a los que coordinan ciertos grupos, y al inverso también, o sea, a lo que sucedió en este evento de estrellas de neutrones, si mal no recuerdo, se detectó primero las señales gravitacionales, si mal no recuerdo, y ahí después le avisaron a los astrónomos y ellos detectaron la contraparte electromagnética. Si mal no recuerdo, no recuerdo al 100%. Pero te digo, no hay ahora algo sistemático, no hay con un protocolo, todo eso se está trabajando actualmente. Entonces, Súper. pero en resumen, las detecciones para coalescencias binarias compactas son confiables, son confiables. Tenemos hasta casi 40 eventos detectados. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, hola. Bien, hola, quería hacer una pregunta más bien técnica. ¿En el proceso de aprendizaje se utilizó algún hardware especial o fue computador regular? Ah, ya. Buena pregunta. Y aunque te sorprenda, ocupé una laptop de escritorio. Vale. Nuestra filosofía para empezar a utilizar esto es utilizar lo más económico posible, porque bueno, eso siempre es mejor. O sea, los datos del LIGO ahora son algunos teras, digamos, van a seguir creciendo. Obviamente que los datos de las ondas gravitacionales todavía no son tan grandes comparados con los que tienen los astrónomos hay en Chile, por ejemplo, o sea que ya tienen muchos datos, nosotros todavía no tenemos muchos datos, pero aún así nosotros quisimos hacer este estudio, digamos,
para hacérsela difícil al algoritmo, para, digamos, aterrizar un poco los resultados, porque aquí lo que sucedió es que estaban aplicando mucho estos algoritmos. Esto te lo digo más como perspectiva mía, o sea, aquí pueden haber discrepancias. De hecho, ahora mismo estoy yo en proceso de responder al referee de este trabajo. Es que lo que yo he visto es que han estado aplicando estos algoritmos en situaciones que no son muy realistas. Entonces, ¿qué significa no ser realista? Meterles muchas inyecciones de software. O sea, hacer muchas plantillas y metérselas todas ahí y probar el algoritmo. Pero tú cuando tienes los registros de los datos de los detectores, tú no tienes muchas inyecciones, tienes algunas pocas nomás. Entonces, esa información que tú le metes a la red influye, o sea, la frecuencia de eventos, la distribución de eventos, eso influye. Entonces, es algo que tú estás jugando a poner a mano, digamos, al manipular las plantillas, ponerlas tan intensas o tan frecuentes como quieras. Entonces, nosotros, eso es por un lado. Pero por el otro, precisamente lo que hicimos es, partamos con un algoritmo que se pueda correr en cualquier computadora, y a pesar de que algunos trabajos también están ocupando GPU y todo eso, pero decimos, bueno, pero aquí tenemos que también velar un poco por la reproductibilidad de los resultados. O sea, yo tengo un código, o sea, el ideal es que otras personas también puedan reproducirlo. El código todavía no lo... Yo tengo mi intención de abrirlo, este código todavía no lo abro porque estoy todavía armándolo, algunas cosas, digamos, pulirlo. Pero si uno quiere entregar resultados de estos con mira a que se pueda reproducir, o sea, es ideal que se reproduzca en una sola computadora. Entonces, nosotros escogimos, digamos, un poco siguiendo esa filosofía. Entonces, pero se puede hacer, o sea, si tú trabajas con mucho más datos o con las imágenes, por ejemplo, nosotros aplicamos una reducción de imágenes, si no recuerdo. Entonces, eso también nos ayudó mucho. Entonces, pero claro, aquí uno puede jugar mucho, pero nuestra filosofía fue esa, aplicarlo lo más sencillo posible y ver que funciona y desmitificar algunas, digamos, algunas exageraciones que pudieran ser del algoritmo. Pero aún así, como vemos el resultado, sí tiene potencial, es prometedor, digamos, para ciertas cosas, pero sí es prometedor este tipo de algoritmo. Muy interesante, gracias. Super. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tenga alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que por la hora vamos a ir cerrando. Te agradezco nuevamente, Manuel, muchas gracias por la charla excelente. Quedas cordialmente invitado para cuando quieras volver a contarnos lo que sea que hayas hecho, así que muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Adiós, que estén muy bien. Gracias por la invitación y bueno, estaremos en contacto ahí. Ok, nos vemos. Bueno, Adiós. Nos vemos, chao, gracias.